Un trueno interrumpió el picnic de reencuentro mientras el puente de madera crujía. Liam Carter, padre soltero y antiguo médico militar, se zambulló en el río Black mientras sus primos gritaban su nombre. Rompió una ventana, sacó a una mujer vestida con un vestido rojo y le practicó la respiración boca a boca junto a un maletín metálico que se había caído. Al amanecer, los camiones de las cadenas de televisión satelitales abarrotaban el camino de tierra. Ella no era una persona cualquiera. Era Adelaide Kingsley, la escurridiza directora ejecutiva de Kingsley Biotech. La empresa estaba relacionada con la tragedia que destrozó para siempre a su familia y lo cambió todo. La tarde había comenzado con muy buenas perspectivas. Los pinos enmarcaban la finca de la familia Carter cerca del lago Flathead, en Montana, y sus agujas desprendían el cálido aroma del verano. Liam Carter estaba de pie junto a la barbacoa, con una espátula en la mano, observando a su hijo Leo, de 8 años, dibujar algo en su inseparable cuaderno. El niño había heredado la minuciosa atención al detalle de su padre, documentando todo, desde la hora de llegada de los familiares hasta la marca y el modelo de cada camión que subía por el camino de grava. Liam tenía 36 años, era delgado y estaba curtido por años de trabajo al aire libre, reparando maquinaria agrícola en la ciudad. Sus manos llevaban las cicatrices de ambas profesiones, la medicina de combate y la reparación mecánica. Habían pasado 3 años desde que perdió a su hermana Bridget, por lo que el certificado de defunción denominaba insuficiencia respiratoria. Pero Liam sabía en su interior que se trataba de algo mucho más siniestro. Los analgésicos recetados que ella había recibido en la farmacia local procedían de algún lugar oscuro, relacionado con la codicia corporativa. Pero sin pruebas, sin recursos, el caso no había llegado a ninguna parte. A su alrededor, se reunió el clan Carter. El primo George se encargaba de la nevera portátil y su estruendosa risa resonaba por todo el jardín. Bonnie, la hermana menor de Bridget, ayudaba a montar las mesas plegables, aunque sus manos aún temblaban cuando alguien mencionaba el nombre de Bridget. Incluso Clinton, un primo lejano que había estudiado Derecho, había venido en coche desde Missoula, aunque a Liam nunca le habían gustado los ojos calculadores de aquel hombre. Leo tiró de la manga de su padre. «Papá, se avecinan unas nubes raras». El niño señaló hacia el oeste, donde una línea de nubes tormentosas se ocultaba tras las crestas de las montañas. El tiempo en Montana podía volverse adverso sin previo aviso, pero la previsión meteorológica había prometido cielos despejados. «Estaremos atentos, campeón», dijo Liam, revolviendo el pelo de su hijo. «Sigue anotando cosas en tu cuaderno. Algún día serás un buen ingeniero». Lo que ninguno de ellos sabía era que, a 24 kilómetros de distancia, un elegante sedán negro estaba acuaplanando en una carretera forestal. Su conductor estaba desesperado y con los nudillos blancos. Adelaide Kingsley se sentaba rígida en el asiento del copiloto, con su vestido de noche rojo en contraste con el paisaje salvaje. Había abandonado una gala benéfica en Kalispell sin dar explicaciones, aferrada a un maletín metálico cerrado con llave que contenía 3 años de pruebas recopiladas, contratos, correos electrónicos, libros de contabilidad y una carta manuscrita que la atormentaba en sus sueños. Tenía 34 años y era la renuente heredera de Kingsley Biotech, un imperio farmacéutico que su padre había construido sobre la innovación y en el que ella había descubierto recientemente casos de corrupción. El maletín contenía pruebas de que un proveedor externo, aprobado por su padre, y su asesor jurídico jefe, había recortado gastos fabricando analgésicos falsificados. Esos medicamentos habían llegado a farmacias rurales de todo Montana y habían matado a personas. Adelaide había pasado meses copiando archivos en secreto, fotografiando documentos en el estudio de su padre cuando éste viajaba y convenciendo a un contable de nivel medio para que le entregara los libros de contabilidad fantasma. Esa noche, tenía previsto entregarlo todo a la fiscal adjunta Serena Wilkins en Helena, una mujer conocida por perseguir a los delincuentes corporativos. Pero alguien se había dado cuenta de su ausencia en la gala. Alguien había hecho una llamada. El primer rayo partió el cielo mientras la tormenta se aceleraba.
En la finca Carter, la temperatura bajó 10 grados Celsius en otros tantos minutos. George gritó a todo el mundo que cogiera la comida y se dirigiera al edificio principal. Más tarde, Leo escribiría en su cuaderno: 3:47 p.m. Llegaron los camiones de cambio de viento. Qué raro. Había visto dos SUV negros sin matrícula aparcados justo al otro lado de la propiedad. Pero antes de que pudiera decírselo a su padre, el mundo estalló en lluvia y caos. El sedán de Adelaide derrapó en el viejo puente de madera que cruzaba un afluente que desembocaba en el lago. El conductor frenó bruscamente. El puente, debilitado por las inundaciones primaverales y nunca reparado adecuadamente, se estremeció. Entonces, con un sonido como de huesos rompiéndose, los soportes centrales cedieron. El coche se inclinó, resbaló y se precipitó al río crecido que había debajo. Liam lo vio suceder. En un momento estaba ayudando a Leo a refugiarse. Al siguiente oyó el crujido y el chapoteo. Su entrenamiento como médico de combate se impuso a todo lo demás. George, llama al 911. Clinton, trae mantas del albergue. Bonnie, lleva a Leo dentro y manténlo allí. Su voz transmitía la autoridad de alguien que había clasificado a soldados heridos bajo fuego enemigo. Corrió hacia la orilla, quitándose la chaqueta. Su mente calculaba la temperatura del agua, la velocidad de la corriente, las posibilidades de supervivencia. El coche se hundía rápidamente, con el morro sumergido en el agua turbia. A través de la lluvia y la oscuridad, apenas podía distinguir una figura en el interior, golpeando débilmente contra el cristal. Liam no lo dudó. Se zambulló. El frío lo golpeó como un puñetazo. El río estaba revuelto por la escorrentía, espeso por los sedimentos. Pataleó con fuerza, siguiendo la silueta oscura del vehículo mientras se asentaba en el fondo rocoso a unos 3,5 metros de profundidad. Sus pulmones ya le ardían. Encontró la ventanilla trasera del pasajero, apoyó los pies contra el marco del coche y golpeó el cristal con el codo 1, 2, 3 veces. Al cuarto golpe, se rompió. El agua entró, igualando la presión. Liam se arrastró por la ventana rota y encontró a la mujer del vestido rojo enredada en el cinturón de seguridad, con los ojos entreabiertos y la mirada perdida. Sacó su navaja y cortó la correa del cinturón, la agarró por debajo de los brazos y nadó hacia la superficie. Salieron juntos a la superficie. Liam jadeó, con la lluvia golpeándole la cara, y la arrastró hacia la orilla. George estaba allí, esperando para ayudarles a arrastrarse hasta la orilla fangosa. El maletín metálico había salido disparado del coche y ahora yacía medio enterrado en la grava río abajo. Leo, desobedeciendo las órdenes, se había acercado lo suficiente para cogerlo y lo apretaba contra su pequeño pecho, como si acabara de rescatar la caja de herramientas de su padre. Liam tumbó a la mujer, comprobó sus vías respiratorias y le tomó el pulso. Débil y entrecortado, sus labios estaban azules. Le inclinó la cabeza hacia atrás, le pellizcó la nariz y le dio 2 respiraciones de rescate. Luego comenzó las compresiones torácicas, contando en voz alta, metódico e implacable. «Vamos», murmuró, «no me abandones». A la 18ª compresión, ella tosió. El agua se derramó de su boca. Jadeó, se atragantó y volvió a jadear. Abrió los ojos, desenfocados y aterrorizados. Liam la giró sobre su costado, sosteniéndola mientras vomitaba agua del río sobre las piedras. «Estás bien», le dijo en voz baja. «Estás a salvo. Yo te protejo». George llegó con mantas de lana. Bonnie se quedó cerca, pálida y temblando. El sonido de las sirenas resonaba en la distancia. Pero la tormenta había cortado la electricidad en todo el valle y la ambulancia más cercana tardaría 20 minutos en llegar por las carreteras inundadas. «La refugiaremos en el albergue», decidió Liam. «Necesita calor y supervisión. George, sigue llamando. Hazles saber que tenemos una superviviente con posible hipotermia». Mientras la levantaban, Adelaide intentó hablar, pero su voz sonó como un susurro entrecortado. El maletín. Extendió débilmente la mano hacia donde estaba Leo. «El maletín. Lo tenemos, señora». Liam la tranquilizó. «Concéntrese en respirar».
Pero mientras la llevaba hacia el albergue, vio un pequeño logotipo bordado en la solapa de su abrigo empapado, un regalo corporativo de alguna conferencia farmacéutica. El diseño le hizo encoger el estómago. Conocía ese logotipo. Todos en Montana que habían seguido la crisis de los opioides conocían ese logotipo. Kingsley Biotech. Dentro del albergue, Liam se movió con tranquila eficiencia, dirigiendo a sus primos como un equipo de urgencias. Le quitaron a Adelaide la ropa mojada y le pusieron ropa térmica seca. Controló su temperatura, le revisó las pupilas y le auscultó los pulmones en busca de signos de aspiración. Estaba estable, pero desorientada, entrando y saliendo del estado de conciencia. «Llámame Ada», susurró en un momento dado cuando Leah ocultó su nombre. «De acuerdo, Ada, lo estás haciendo bien. Descansa». Leo se sentó con las piernas cruzadas en un rincón, con el maletín a su lado y el cuaderno abierto en una página nueva. Escribió: «Papá la salvó a las 4:51 p.m. Maletín, cerraduras de metal pesado». Dibujó el escudo de la familia Carter, tallado sobre la chimenea de la cabaña, y luego añadió un dibujo más pequeño del rostro de la mujer. Ahora dormía plácidamente. George regresó del teléfono satelital con expresión preocupada. Llevó a Liam a un lado. «He contactado con el hospital. Enviarán a alguien en cuanto se despejen las carreteras. Pero Liam, he escuchado un boletín de noticias en la banda AM. Hay una alerta por la desaparición de Adelaide Kingsley, directora ejecutiva de Kingsley Biotech. Salió de una gala en Kalispell. Se la vio por última vez dirigiéndose hacia el este». Liam miró a la mujer que dormía inquieta en el sofá. Luego miró el maletín. Luego miró a su hijo, que observaba todo con esos ojos tranquilos e inteligentes. «Ella es la directora ejecutiva», dijo lentamente, «de la empresa que fabricó las pastillas que mataron a Bridget». «¿Qué vas a hacer?», preguntó George. Liam se quedó en silencio durante un largo rato. Afuera, la tormenta seguía arreciando. Dentro, el fuego crepitaba. Pensó en el juramento hipocrático que había hecho como médico de proteger la vida y no hacer daño. Pensó en los últimos días de Bridget, en su desesperada lucha contra el dolor que la había llevado a la dependencia, luego a la sobredosis y finalmente a la muerte. Pensó en Leo, que lo observaba y aprendía de él lo que significaba ser un hombre de honor. «Voy a mantenerla con vida», dijo Liam en voz baja, «y luego voy a averiguar por qué huía». Al amanecer, la tormenta había pasado, pero el mundo exterior se había transformado. Las furgonetas de los canales de noticias satelitales se alineaban en la carretera embarrada. Había llegado un ayudante del sheriff haciendo preguntas corteses. La noticia ya se estaba difundiendo. Directora ejecutiva rescatada del río por un veterano local. Adelaide se había despertado completamente alrededor de las 5 de la mañana. Su mente estaba despejada, su voz más fuerte. Encontró a Liam en el porche bebiendo café negro y viendo cómo el amanecer pintaba las montañas de oro. Llevaba ropa prestada, vaqueros y una camisa de franela que pertenecía a Bonnie. Sin el vestido de noche y el refinamiento corporativo, parecía más joven, más vulnerable. «¿Sabes quién soy?», dijo. No era una pregunta. «Ahora sí. Y aún así me salvaste. Soy médico. Es lo que hago». Se volvió hacia ella. «Pero quiero saber por qué huías. ¿Y qué hay en ese maletín?». Adelaide se sentó a su lado, cuidando de mantener la distancia entre ellos. «Tengo que llamar a un fiscal federal, alguien en quien pueda confiar. Tengo pruebas de que mi empresa, la empresa de mi padre, ha estado distribuyendo medicamentos falsificados a través de un proveedor externo. Ha matado a gente, probablemente a docenas, quizá a más». Liam apretó la mandíbula. «Mi hermana, Bridget Carter, hace 3 años, sufrió un fallo respiratorio tras tomar un analgésico recetado que compró en la farmacia del pueblo». Adelaide cerró los ojos. Cuando los abrió, estaban brillantes por las lágrimas contenidas. Lo siento mucho. Por eso estoy huyendo. Por eso lo estoy arriesgando todo. Porque personas como tu hermana se merecen algo mejor. Y los responsables deben enfrentarse a la justicia. ¿Por qué debería confiar en ti?». La pregunta salió más dura de lo que Liam pretendía.
Tú eres el director general. Te beneficias de esto. Metió la mano en el bolsillo de los vaqueros prestados y sacó un papel doblado y manchado de agua. Un correo electrónico que había guardado como garantía. Se lo entregó. Esta es la correspondencia entre el abogado jefe de mi padre, Clinton Ward, y el proveedor. Demuestra que lo sabían. Sabían que los medicamentos eran de mala calidad y ocultaron los informes. Encontré esto hace 6 meses. Desde entonces he estado recopilando todo. Liam lo leyó. Le temblaban las manos. Clinton Ward. Mi primo Clinton trabaja para tu empresa. Es tu asesor jurídico jefe. Adelaide dijo, no sabía que eras pariente suyo hasta ahora. Pero sí, él es uno de los artífices del encubrimiento. Las piezas encajaron. Los trajes caros de Clinton, su coche nuevo, su evasividad. Cada vez que alguien mencionaba el caso de Bridget, Liam sentía una fría furia apoderarse de él. Pero debajo de ella, una extraña claridad. Esta mujer, esta directora ejecutiva, estaba tratando de quemar su propio imperio para revelar la verdad. Podría haber permanecido en silencio, seguir siendo rica, seguir estando a salvo. Te ayudaré, dijo Liam. Pero hay reglas. La seguridad de mi hijo es lo primero. Sigue mis indicaciones aquí. Este es mi territorio, y las personas que te persiguen serán peligrosas. De acuerdo, de acuerdo. Adelaide extendió su mano. Se la estrecharon, y en ese momento se forjó una alianza. Dentro, Leo había estado observando los 2 SUV negros con sus prismáticos de juguete. Anotó parte de sus matrículas y la hora a la que habían llegado. Dibujó a los hombres que iban dentro, vestidos de forma demasiado formal para un rescate rural. Cuando uno de ellos salió para hacer una llamada, Leo se fijó en el auricular. El bulto de un arma oculta. A media mañana llegó la primera amenaza directa. La electricidad se había restablecido, pero las líneas telefónicas seguían sin funcionar. Un hombre con traje oscuro se acercó al albergue, flanqueado por otros 2 que parecían más guardias de seguridad privados que abogados corporativos. El hombre que iba al frente se presentó como Bernie Pike, jefe de seguridad corporativa de Kingsley Biotech. Estamos aquí para garantizar el regreso seguro de la señorita Kingsley, dijo Bernie con suavidad. Y para recuperar la propiedad de la empresa, Liam se interpuso entre Pike y la puerta del albergue. La señorita Kingsley se está recuperando de un ahogamiento. No irá a ninguna parte hasta que un médico le dé el alta. Y cualquier propiedad a la que se refiera permanecerá aquí hasta que el sheriff diga lo contrario. La sonrisa de Pike no llegó a sus ojos. Señor Carter, entiendo que es usted un buen samaritano, pero está interfiriendo en asuntos corporativos que no comprende. Ese maletín contiene información confidencial. Legalmente, pertenece a Kingsley Biotech. Entonces puede presentar una reclamación ante el secretario del condado el lunes, dijo Liam con serenidad. Hasta entonces, es una prueba en un accidente de tráfico que se está investigando. El enfrentamiento se prolongó un momento más. Entonces Pike asintió lentamente. Estaremos cerca para proteger a la señorita Kingsley. Por supuesto, le entregó a Liam una tarjeta de visita. Llame si cambia de opinión. Mientras se alejaban, Adelaide apareció junto a Liam. Ese era Bernie Pike. Depende directamente de mi padre. Si está aquí, significa que saben lo que me llevé y harán lo que sea para recuperarlo. Menos mal que pedí un favor, dijo Liam. Una camioneta polvorienta se detuvo y un hombre de hombros anchos con uniforme de sheriff salió de ella. Otis Brennan, servimos juntos. Ahora es el sheriff del condado y me debe un favor. Esa noche, Pike y su equipo entraron en acción. Las luces del albergue se apagaron de golpe. Un cable cortado, no un fusible fundido. Las piedras golpearon las ventanas. Una distracción. Liam lo había previsto. Reunió a la familia en la sala principal, dejó a George en la puerta principal con una escopeta y un teléfono, y llevó a Adelaide y Leo por la parte trasera hacia su camioneta. Habían recorrido la mitad del claro cuando unas figuras emergieron de entre los árboles. La voz de Bernie Pike exigió el maletín. Carter, entrégalo, y todos podrán irse a casa sanos y salvos. Liam tenía el maletín en una mano y con el otro brazo rodeaba a Leo. Adelaide estaba cerca,
con el aliento visible en el frío aire de la montaña. «Están invadiendo propiedad privada», respondió Liam, «y amenazando a un niño. El sheriff ya está en camino. ¿Quieren añadir secuestro a sus cargos?» El haz de una linterna los iluminó. Pike dio un paso adelante, flanqueado por dos hombres con chalecos tácticos. Última oportunidad. La respuesta de Liam fue calculada. Pulsó un botón de la radio que llevaba en el cinturón, una frecuencia que Otis estaba monitorizando. Entonces se movió. Sus años de entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo tomaron el control. Empujó a Leo hacia Adelaide, se agachó y derribó al hombre más cercano con una zancadilla. Una rápida llave de muñeca desarmó al segundo. Pike se abalanzó sobre el maletín, pero Liam le dio un codazo en el plexo solar, doblando al hombre por la mitad. Las sirenas sonaban en la distancia. Pike retrocedió tambaleando, jadeando. «Esto no ha terminado. Ese maletín nos pertenece». «No», dijo Adelaide, dando un paso adelante. «Pertenece a las familias que su empresa destruyó, y usted va a responder por ello». Pike se retiró a la oscuridad. Cuando Otis llegó con dos ayudantes, el equipo de seguridad ya se había ido, pero el mensaje estaba claro. Volverían. Otis echó un vistazo a la situación y tomó una decisión. «La propiedad de Carter no es segura. Tengo una cabaña en las montañas. Es un antiguo arrendamiento del servicio forestal. Nadie lo sabe excepto yo y unos cuantos compañeros de casa. Vosotros tres deberíais desaparecer allí hasta que podamos coordinarnos con los federales». Caminaron toda la noche. Volvió a llover, fría e implacable. Leo se mantuvo cerca de su padre, con el maletín ahora en manos de Adelaide. Llegaron a la cabaña al amanecer, una estructura tosca de madera con una chimenea de piedra, una estufa de propano y sin electricidad. Liam encendió el fuego mientras Adelaide preparaba café en la estufa de campamento. Leo extendió su cuaderno sobre la mesa y le mostró sus bocetos y observaciones. «Eres muy bueno con los detalles», le dijo ella con delicadeza. «Papá dice que los detalles importan», respondió Leo. «Dice que las vidas se salvan o se pierden por los detalles». Adelaide miró a Liam, que avivaba el fuego con eficiencia y destreza. «Tu padre tiene razón». A medida que la cabaña se calentaba, los tres se sentaron alrededor del fuego. La tormenta exterior se había calmado y se había convertido en una lluvia constante. Adelaide finalmente abrió el maletín y esparció los documentos por el suelo. Explicó la cadena de suministro, cómo una empresa farmacéutica legítima había subcontratado la producción para reducir costes, cómo Clinton Ward había ocultado informes de seguridad, cómo su padre, William Kingsley, había aprobado pagos para silenciar a los denunciantes. «Encontré una carta», dijo Adelaide en voz baja. Sacó un sobre manchado de agua. «La escribí hace 3 años a una mujer llamada Bridget Carter. Estaba tratando de investigar las quejas sobre nuestros medicamentos. Ella había escrito a la línea directa de la empresa. Quería decirle que le creía, que lo investigaría, pero mi padre la interceptó. La encontré en su escritorio. El mes pasado, Liam tomó la carta con manos temblorosas. El nombre de Bridget estaba en el sobre. El matasellos tenía una fecha de 2 semanas antes de su muerte. En el interior, la letra de Adelaide era cuidadosa y compasiva. «Siento mucho lo que estás pasando. Prometo que descubriré la verdad. Te mereces justicia». «Nunca recibió esto», dijo Liam, con voz apagada. «Lo sé, lo siento. Lo intenté, pero entonces no fui lo suficientemente fuerte. No sabía hasta dónde llegaba la corrupción. Ahora lo sé, y voy a arreglarlo, aunque me cueste todo». Leo miró a ambos. «¿Papá y tú vais a ser amigos ahora?» Adelaide sonrió, con lágrimas resbalando por sus mejillas. «Espero que sí, Leo. De verdad lo espero». Liam tomó una decisión entonces, mirando a su hijo y a esta mujer que intentaba expiar pecados que no eran del todo suyos. «Vamos a Helena. Vamos a entregar este maletín al fiscal, todos juntos, y vamos a llevar esto hasta el final». Adelaide asintió. Juntos, el viaje a Helena les llevó 2 días. Avanzando con cautela por carreteras secundarias y caminos forestales, Liam utilizó su vieja radio militar para monitorizar las frecuencias de la policía y los servicios de emergencia, evitando los controles de carretera.
Adelaide revisó los documentos y preparó su testimonio. Leo llenó las páginas de su cuaderno con mapas y observaciones. Era una versión infantil de la planificación táctica, pero Pike y su equipo se estaban acercando. Clinton Ward había presentado una orden judicial de emergencia alegando que Adelaide no estaba en plenas facultades mentales y había robado propiedad de la empresa. La presión legal iba en aumento. Se había emitido una orden judicial para la devolución del maletín. Llegaron a las afueras de Helena en una mañana gris. Adelaide había llamado con antelación a Serena Wilkins, la fiscal federal, para concertar una reunión en el juzgado del condado, donde la presencia de los medios de comunicación les proporcionaría una capa de protección. Pero cuando entraron en el aparcamiento, vieron una muralla de periodistas, la seguridad del juzgado y en medio de todo ello, a Clinton Ward flanqueado por un equipo de abogados corporativos. «Es una trampa», dijo Liam. «Es nuestra única oportunidad», respondió Adelaide. Miró a Leo. «Cariño, necesito que seas muy valiente. ¿Puedes hacerlo?» Leo asintió agarrando su cuaderno. Salieron de la camioneta. Inmediatamente los flashes de las cámaras estallaron a su alrededor. Clinton se adelantó, sosteniendo un documento legal. Adelaide Kingsley tiene la orden judicial de devolver la propiedad de la empresa. Ese maletín es prueba de robo corporativo. Cualquiera que la ayude está sujeto a arresto. El sheriff Otis apareció con el rostro sombrío. «Tengo órdenes contradictorias, Carter. El fiscal federal dice que ella tiene derecho a entregar las pruebas voluntariamente. El tribunal estatal dice que son propiedad de la empresa». Adelaide alzó la voz. «Estoy aquí para entregar pruebas de delitos penales cometidos por Kingsley Biotech. Hace 3 años, medicamentos falsificados mataron a personas en todo Montana. Mi empresa lo sabía, mi padre lo sabía, y tengo pruebas». Clinton se burló. «Tienes documentos robados y delirios paranoicos. Tu padre ya ha iniciado los trámites para destituirte del cargo de directora general por incompetencia mental». La multitud de periodistas se abalanzó hacia adelante. Leo se pegó a su padre. Liam sintió que todo se le escapaba. Habían llegado tan lejos, habían arriesgado tanto, y ahora todo se reducía a un tecnicismo legal. Entonces, una voz femenina se alzó por encima del caos. «Eso no será necesario». Serena Wilkins dio un paso al frente, flanqueada por 2 agentes del FBI. Tenía 50 años, cabello plateado y el porte de alguien que había luchado antes contra gigantes corporativos. «Soy la fiscal adjunta de los Estados Unidos, Serena Wilkins, y estoy aquí para informar al tribunal que el gobierno federal ha estado llevando a cabo su propia investigación sobre Kingsley Biotech durante los últimos 6 meses», Clinton Pauld. «Eso es imposible». «No es imposible», dijo Serena con calma. Una ciudadana preocupada estableció un interruptor de hombre muerto hace 3 años. Bridget Carter, antes de morir, encriptó copias de sus registros médicos y su correspondencia con Kingsley Biotech. Las envió a mi oficina para que las hicieran públicas si no se comunicaba cada 30 días. Los datos llegaron hace 5 meses. Desde entonces hemos estado preparando el caso. El maletín que sostiene la señorita Kingsley contiene las piezas finales. A Liam casi se le doblan las rodillas. Bridget, su hermana, había sido más inteligente de lo que ninguno de ellos sabía. Los había protegido a todos desde el más allá. Adelaide dio un paso adelante y le entregó el maletín a Serena. «Todo lo que necesitas está aquí. Contratos, libros de contabilidad, correos electrónicos y esto». Sacó la carta que le había escrito a Bridget. «Intenté ayudarla. Llegué demasiado tarde. Pero no es demasiado tarde para los demás». Serena abrió el maletín y uno de los agentes del FBI comenzó a fotografiar el contenido como prueba. William Kingsley y Clinton Ward. Ambos están detenidos por conspiración para distribuir productos farmacéuticos adulterados, fraude electrónico y obstrucción a la justicia. Bernie Pike intentó mezclarse entre la multitud, pero Liam lo vio. «Ese es el hombre que intentó matarnos para recuperar ese maletín», gritó. Otis y 2 ayudantes del sheriff se abalanzaron sobre Pike en cuestión de segundos y lo redujeron con profesionalidad. La escena se convirtió en un caos controlado de detenciones. Los periodistas gritaban preguntas.
Los abogados se apresuraban. En medio de todo eso, Adelaide permaneció junto a Liam y Leo. Los tres eran un remanso de calma. Ella puso la mano sobre el hombro de Leo. Gracias por ser valiente. ¿Hemos ganado?, preguntó Leo. Sí, campeón, dijo Liam con la voz entrecortada por la emoción. Hemos ganado. El juicio duró 8 meses. William Kingsley y Clinton Ward se enfrentaron a cargos federales. Bernie Pike se convirtió en testigo del Estado a cambio de una reducción de la pena. Prestó testimonio sobre el encubrimiento. Adelaide dimitió como directora general, pero siguió colaborando como testigo, prestando un testimonio claro, firme y devastador. Kingsley Biotech se reestructuró bajo supervisión federal. Se creó un fondo de compensación para las familias de las víctimas y Adelaide, utilizando sus activos personales, creó el Fondo Comunitario de Salud Bridget Carter para proporcionar tratamiento gratuito contra la adicción y el manejo del dolor en las zonas rurales de Montana. Liam volvió a su vida en el pequeño pueblo, pero algo había cambiado. Se inscribió en un programa avanzado de certificación de paramédico, decidido a proporcionar a su comunidad una mejor atención de emergencia. Leo recibió una beca del nuevo fondo, sin condiciones. Solo una inversión en el futuro de un chico brillante. Y Adelaide se quedó, no en las torres corporativas de California, sino en Montana. Alquiló una pequeña casa cerca de la finca de los Carter y pasó sus días trabajando con el fondo, reuniéndose con familias, escuchando historias, tratando de curar heridas que el dinero por sí solo no podía reparar. Una noche, se unió a la familia Carter para cenar. Al principio fue incómodo. Esa mujer que representaba tanto dolor, ahora sentada a su mesa, pero a medida que avanzaba la cena, algo se suavizó. Adelaide le enseñó a Leo a jugar al ajedrez, explicándole la estrategia en términos que a Liam le recordaban a las tácticas militares. Se rió de los terribles chistes de George. Escuchó a Bonnie hablar de Bridget sin pestañear. Después de la cena, Liam acompañó a Adelaide a su coche. El sol se ponía sobre el lago, tiñendo el agua de dorado y carmesí. No tenías por qué quedarte, le dijo él. Lo sé, pero quería hacerlo. Aquí es donde el trabajo importa. Aquí es donde realmente puedo marcar la diferencia. Hizo una pausa. Y aquí es donde tú estás. Liam la miró. La miró de verdad. No como la directora ejecutiva que destruyó su familia, sino como la mujer que lo había arriesgado todo para hacer lo correcto. A mi hermana le habrías caído bien. Ojalá la hubiera conocido. Nos dejó un regalo. Liam se refirió al interruptor de emergencia. La prueba. Ella nos protegía incluso después de haber fallecido. Y, en cierto modo, te trajo a nosotros. Nos dio la oportunidad de hacer lo correcto. Los ojos de Adelaide se llenaron de lágrimas. ¿Crees que me perdonaría? Creo que sí, dijo Liam lentamente. Te agradecería que terminaras lo que ella empezó, por preocuparte lo suficiente como para quemarlo todo. Se quedaron en un cómodo silencio mientras el sol se ponía tras las montañas. Leo apareció en el porche, saludando con la mano. Adelaide le devolvió el saludo. Es un niño especial, lo ha heredado de su tía, dijo Liam. Luego, tras una pausa, añadió, quédate a desayunar mañana. Leo va a hacer tortitas. Están horribles, pero nos las comemos de todos modos. Adelaide sonrió. Me encantaría. Un año después, en un luminoso día de otoño, se inauguró el ala de salud comunitaria Bridget Carter en el Hospital del Condado. Una placa de bronce cerca de la entrada mostraba la fotografía de Bridget y una cita que ella había escrito una vez en un diario. La justicia retrasada sigue siendo justicia. Sigue luchando. Adelaide se subió al estrado para dirigirse a una multitud de familiares, personal médico y autoridades locales. Hace 3 años, mi empresa les falló. Le falló a Bridget Carter. Le falló a todos los que confiaron en que haríamos lo correcto. No puedo deshacer eso, pero puedo prometer que dedicaré el resto de mi vida a intentar recuperar esa confianza. Este edificio es solo el comienzo. Liam estaba sentado en la primera fila con Leo, que ahora tenía 9 años y crecía como la mala hierba. El niño seguía llevando su cuaderno a todas partes, ahora lleno de diseños de ingeniería y diagramas médicos.
Había decidido que quería ser cirujano traumatólogo. Después de la ceremonia, cuando la multitud se dispersó, Adelaide encontró a Liam junto al jardín conmemorativo. Ahora estaba más callada, menos pulida, más real. Sigo esperando que alguien me diga que no he hecho lo suficiente, dijo. Has hecho más que suficiente, respondió Liam. Le devolviste la vida a la gente. Les diste esperanza. Lo hicimos, corrigió Adelaide. Podrías haberme dejado ahogarme. Podrías haberme entregado a Pike. Podrías haberte marchado en cualquier momento. Pero elegiste creer que podía cambiar. Eso fue lo importante. Liam le tomó la mano, un gesto que se había vuelto familiar tras meses de trabajar juntos, de cenas compartidas, de construir poco a poco algo que ninguno de los dos había planeado. Cumpliste tu promesa a Bridget. Te aseguraste de que su muerte tuviera sentido. Caminaron juntos hacia el lago, con Leo corriendo por delante para lanzar piedras al agua. El cielo de Montana se extendía infinito sobre sus cabezas, lleno de posibilidades. Detrás de ellos, el hospital se erigía como un monumento no solo a Bridget, sino al poder de elegir la justicia por encima de la comodidad, la verdad por encima del silencio. Y en su bolsillo, Liam llevaba el cuaderno de Leo abierto por una página en la que el niño había escrito con su cuidadosa letra. Papá salvó a todos. La señorita Adelaide hizo lo correcto. Juntos, sus héroes, el final, pero también el comienzo. Era exactamente eso, un final y un comienzo, unidos por el coraje, el sacrificio y el lento y duro trabajo de la redención. El maletín que lo había iniciado todo se encontraba ahora en la sala de pruebas federales, y su contenido había derribado un imperio y construido algo mejor en su lugar. Mientras los tres estaban junto al agua, viendo cómo el sol pintaba el cielo con tonos dorados y ámbar, ya no eran víctimas y perpetradores, ya no estaban divididos por la tragedia. Eran simplemente tres personas que se habían encontrado en el momento más oscuro y habían decidido crear luz. Y eso, al final, era justicia.